Vamos a iniciar el curso de habilidad verbal. No sé si me escuchan, por favor. Le pediría que comparte el texto, la página 1 del texto preparado. A este caso de habilidad verbal, ¿no? Buenos días, profesor. Ya, muy bien, ahí está. Estamos ahí. Habría que poner en la página 1 de la separata, por favor, que tiene que ver con habilidad verbal, tipos de preguntas para la comprensión lectora. Ya, muy bien, ahí está. No sé si todos pueden ver mi pantalla. Sí, profesor. Ya, muy bien, les agradezco mucho. Acá estamos con el curso de habilidad verbal, que como ustedes saben, significa capacidad. Y como toda capacidad se puede mejorar, progresar, y esto debido al entrenamiento práctico que tiene que ver con la lectura. En el examen de admisión hay 5 preguntas por cada texto, van a venir 3, o sea, 15 preguntas en total, preguntas de opción múltiple. Pero la clave de estas preguntas, o sea, lo que siempre va a venir, son 2 tipos de preguntas. Pregunta por el tema y pregunta por la idea principal. Pregunta por el tema central y pregunta por la idea principal. El tema central es la frase nominal o la palabra clave del texto y se puede formular de la siguiente forma. Un ejemplo, ¿no? Los obstáculos de la ciencia. La palabra más importante significaría ahí ciencia. La palabra ciencia significa conocer, saber. Ya, ahora viene la pregunta por la idea principal. Es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto y está profundamente relacionada con el tema central. Por ejemplo, si el tema central es, como habíamos dicho, los obstáculos de la ciencia, la idea principal se enuncia así. Los obstáculos de la ciencia son de índole económica e ideológica. O sea, lo económico y lo ideológico serían las características de los obstáculos. O sea, se está señalando con claridad, ya no de manera general, los obstáculos de la ciencia, sino cuáles son los obstáculos, ¿no? En este caso son de índole económica e ideológica. Bien, podemos subir un poquito, texto A, actividades de aplicación, para que podamos leer el texto A. Ya, muy bien, hasta ahí. Magnífico. Tenemos ahí el primer texto, para lo cual pediríamos que primero leamos con la vista y luego voy a explicar. Pero lo que hay que hacer aquí es redactar por escrito el tema y la idea principal. Nos veamos rápidamente. Bien, como ustedes han podido ver, el texto se refiere al sol considerado como la divinidad principal del estado incaico, o sea, del llamado imperio de los incas, ¿no? Y aquí era la figura del padre, es importante, ya que el inca se considera hijo del sol. Por lo tanto, al ser hijo del sol, tiene la prerrogativa de ser el que gobierna. Y en segundo lugar, gobierna a quienes, también a sus hijos, que serían los súbditos, ¿no? O sea, todos los que viven en ese territorio del Tahuantinsuyo, ¿no? Por lo tanto, la forma de gobierno tenía una ascendencia divina, ¿no? Porque el Inca se llamaba hijo del sol. Y por lo general, esto se daba a conocer a través de una representación del sol como una fuerza superior que daba vida a todo sobre la tierra, ¿no? El sol tenía un poder sobre todas las cosas que sucedían en la tierra, ¿no? Y que habían algo así como fábulas o mitos originarios de la fundación, ¿no? Hay un mito muy conocido que todo el mundo sabe, que Manco Cápac y Mamahoyo surgen con
nacen del agua o aparecen en el lago Titicaca y ahí marchan hacia el Cusco, en Puno. O sea, surgen en el lago Titicaca que está en Puno y marchan hacia el Cusco a fundar la, la, la ciudad del Cusco, que es la capital del imperio, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Pero también hay otras fábulas, como la de los hermanos Sayer, que no se ha mencionado en el texto, pero fundamentalmente la del origen solar, ¿no? De que el sol hace surgir del lago Titicaca, Manco Cápac y Mamaoye, es la predominante. Tiene que ver con la divinidad solar. En el caso de las otras fábulas, tienen otra forma de originar el Cusco, ¿no? El Cusco se origina por la fundación de Manco Cápac y Mamaoye, el sol, el padre. Ya. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cómo debería yo redactar el tema? El tema central aborda la consideración de que el Padre Sol es la divinidad principal del estado incaico, porque los incas, como hijos del Sol, tuvieron legítima autoridad sobre el resto de la población. O sea, el Padre Sol es la divinidad principal del estado incaico y los incas son hijos del Sol. Y en el caso de la idea principal, ¿cómo lo redactaría yo? La idea principal alude a que existieron varias fábulas sobre el origen del gobierno de los incas, pero la de mayor predominancia es la del origen solar, ¿no? O sea, las fábulas sobre el origen, todas ellas, hay varias fábulas, pero la predominante es la del origen solar. Muy bien, ahora sí, subimos hacia el texto B, por favor. Pasamos al texto B, colega. Muy bien, texto B. Texto A ya, terminamos. Ahora el texto B, más arriba, ¿sí? Texto B, ahí está, justo. Ya, muy bien, muy bien. Todo el mundo, vamos a centrarnos en el texto B, vamos a leerlo con mayor detenimiento. Se trata de la teoría de la forma de gobierno, como bien dice el libro al final. El autor es Norberto Bobbio, célebre filósofo italiano, uno de los más connotados en filosofía política, y su libro se llama La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Este libro se basa en las clases que él dio el año 1975-1976 y está hecho el libro por el Fondo de Cultura Económica, que es de México, ¿no? Muy bien, vamos a leer con la vista teorías de la forma de gobierno y luego tratar de redactar el tema y la idea principal.
Muy bien, vamos a ver ahora el texto sobre las formas de gobierno. En primer lugar, dice que hay dos aspectos que para el estudio de las teorías de la forma de gobierno se deben dar. Uno es el descriptivo y el otro es el prescriptivo. El descriptivo es el que se desarrolla en el texto B, se señala cuáles son las características y cualidades a partir de la ley de constitución de las ciudades-estado. No hay que dudar que ciudad en griego es polis, y de ahí deriva la palabra política. Por lo tanto, la ciudadanía, o sea, los ciudadanos son los políticos. Este uso descriptivo es el que se desarrolla. El prescriptivo tiene que ver con la ética, con las reglas éticas, pero no se desarrolla en el texto, ¿no? Ahora, lo que está diciendo el texto es que en este estudio de las constituciones de las distintas ciudades griegas, Platón y Aristóteles observaron, analizaron e interpretaron estas constituciones, estas leyes, y a partir de ahí elaboraron una propia teoría de la forma de gobierno. Por ejemplo, Atenas tiene una tendencia democrática y Esparta tiene una tendencia aristocrática. ¿Cómo se logra esta diferenciación? De esa manera, mediante la observación y el estudio de su constitución. ¿Cuál es el tema central? Se podría poner ahí consideraciones acerca de la teoría de las formas de gobierno en su aspecto descriptivo. El aspecto prescriptivo no se desarrolla, ¿no? O sea, iría ahí consideraciones acerca de la teoría de las formas de gobierno en su aspecto descriptivo. Y con respecto a la idea principal, esta se centra en el tipo de constitución política que evidenciaron los distintos pueblos que estudiaron Platón y Aristóteles. O sea, estos filósofos griegos fueron los primeros que estudiaron las constituciones, fueron los primeros que elaboraron una teoría de la forma de gobierno. Entonces, ahí debo poner el tipo de constitución política que evidenciaron los distintos pueblos según el estudio de Platón y Aristóteles. Muy bien, subimos ahora al texto C, por favor, amigo. Vamos a pasar al texto C. Por favor, estamos compartiendo pantalla. Muy bien, el texto C. Un poquito más arriba para poder centrar ya. Muy bien, magnífico. A ver. Todos están viendo el texto C, que tiene que ver con los estudios culturales, que tiene que ver con la historia de la época colonial o del descubrimiento de América, tiene que ver con lo colonial, porque ahí se establece que América o Sudamérica y los países que forman a Sudamérica pasan a ser colonia del Imperio Español, ¿no? Ya, ahí hay que leer qué pasó. Y luego redactar o escribir el tema y la idea. Vamos a dar unos minutitos para que ustedes lean, porque ustedes saben que si no leemos no podemos entender. Vamos a dar unos minutitos para que lean. ¿Qué quieres? ¿Qué es cachao?
Bien, antes de 1492, el mundo solamente incluía China, la India, o sea, Europa y Asia. Todavía no se había descubierto América, pero una vez que se descubrió, el problema comenzó un proceso de interconexión y siempre mostrando el predominio europeo. En ese sentido, cuando se comenzó la explotación de la mano de obra y de los recursos de estos pueblos amerindios descubiertos, y pasó a entrar ese proceso del control de las vidas de los amerindios, donde los europeos inician la modernidad, los pueblos ubicados, invadidos y descubiertos e invadidos, empezaron a desarrollar la colonialidad. O sea, mientras los europeos iniciaron la modernidad, los sudamericanos iniciamos la colonialidad, ¿no? Comenzó así una historia de tener que luchar, porque la palabra de lidiar con Occidente significa luchar con Occidente, tanto en términos de los procesos materiales de transformación cultural y económica, como con los términos de las narrativas que lo justificaron, es decir, cómo los europeos justifican la dominación, ¿no? Y esto es extraído del libro de Ramana, 2022, Cómo piensan los indios. Bueno, el tema central aborda, en primer lugar, habría que escribir la interconexión entre modernidad y colonialidad, entre europeos y pueblos amerindios, entre europeos y amerindios. ¿Cómo se interconectan? Bueno, hay una relación de colonialidad, en el sentido de que los europeos son los que dominan y los amerindios o latinoamericanos están dominados, ¿no? Hay una relación de colonialidad. Y con respecto a la idea principal, se centra en la lucha histórica de los europeos españoles y la manera como ellos justifican su dominio económico y cultural sobre los pueblos amerindios. Por eso ellos escriben o dicen interpretar cómo piensan los indios, cuando en realidad nunca logran saber en realidad cómo piensan los indios, ¿no? Entonces, mientras ellos elucubran, o por así decirlo, elaboran formas de interpretación que no son válidas, los indios van por otro lado, ¿no? O sea, hay una diferenciación importante, ¿no? Veamos el texto de ahora, ya que estamos aquí en los estudios culturales, vamos a entrar a un texto clave para entender lo que la universidad, tanto San Marcos como las otras universidades han olvidado, que es el estudio, los estudios culturales que tienen que ver con el origen de cómo nace la idea de nación y cómo nacen las repúblicas y los países latinoamericanos. Vamos al texto D, ahí está muy bien, le agradezco mucho al colega, dice texto D. Tiene que ver con el libro de Amado E. al, publicado en el año 2018, Inca Garcilaso, cusqueño del siglo XXI. Se está refiriendo al célebre cronista toledano Inca Garcilaso de la Vega, que en realidad se llamó, cuando lo bautizaron, Gómez Suárez de Figueroa. Gómez Suárez de Figueroa, cuando cumple 21 años de vivir en el Cusco, se va a Europa, porque su padre así lo ha designado. Al fallecer, le entrega una dote, ¿no? Hereda un monto elevado para ir a estudiar a España, pero lamentablemente ya no regresa el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega cambia de nombre en España y se convierte en el principal interlocutor entre los incas y los europeos, ¿no? Ahora, el texto de aborda el lugar donde pudo haber nacido con exactitud. Este fue un tema controversial. Por ejemplo, el doctor José de la Riva Agüero y Osma, gran investigador y erudito, historiador limeño, identificó casonas y solares donde vivieron los primeros conquistadores
y está de acuerdo con lo que ubicó el doctor Aurelio Miro Quesada, otro de los grandes estudiosos del Inca Garcilaso, ¿no? Que consideró que el capital Garcilaso, o sea, Sebastián Garcilaso, que era el padre del Inca Garcilaso, vivía en el solar de la esquina entre la calle Coca y la plaza de Regocijo. Es una plaza que queda al costado, paralela a la plaza de armas, al costado una cuadra, ¿no? A los que conocen el curso. Ahí acostumbraban los españoles a jugar el romper cañas, y desde el balcón donde vivía el almaguista y propietario don Pedro de Oñate, quien fue ajusticiado por Vaca de Castro, que Vaca de Castro fue el enviado por los reyes españoles a pacificar esta rebelión de los españoles contra la corona española, ¿no? Después del combate de Chupas, en el año 1542. O sea, para ese entonces ya no había oro ni plata, tesoros que enviar a España, había que cultivar la tierra y producir, y entonces los encomenderos abusaban mucho de, no solamente de no enviar lo necesario a España, sino que también había abuso contra las personas, o sea, los naturales, y hubieron muchas quejas, como como las quejas de los religiosos, ¿no? Eh, como Bartolomé de las Casas, que se queja ante el rey Felipe II y obliga a que la corona escuche los reclamos, y luego tratan de establecer leyes nuevas eliminando las encomiendas. Pero como los encomenderos españoles que habían sido los conquistadores antes no quieren dejar las encomiendas, se oponen a ello, mandan mandan a Vaca de Castro para que pueda este, reprimir la rebelión de los encomenderos, y se inicia entonces la guerra civil entre los españoles aquí en estas tierras, ¿no? Entonces, Vaca de Castro es un almagrista, porque habían dos bandos, los guitarros y los de Almagro. Vaca de Castro es un enviado del rey que asesina al dueño de la casa donde nació Inca Garcilaso. Entonces, ¿cuál es el tema? Ubicar esto. El tema central alude a la discusión sobre el lugar exacto. ¿Cuál es el lugar exacto? Esta plaza de Regocijo, en la esquina con la calle Coca. Y luego, la idea principal sería el lugar donde pudo haber nacido el Inca, que es ese lugar exacto. Es el solar entre la calle Coca y la plaza de Regocijo, que está a una cuadra actualmente de la plaza de Armas, donde también está la municipalidad hoy en día. Muy bien, el lugar que pudo haber nacido el Inca Garcilaso se encuentra en el solar entre la calle Coca y la plaza Regocijo. Eso es lo que habría que poner en la idea principal. Muy bien, vamos al texto 1, que es un texto que se caracteriza por ser mixto, porque hay una infografía, un esquema que hay que revisar o visualizar para ver las curvas, y en el otro lado está pues la prosa que escribe sobre el cambio climático. El cambio climático es una de los grandes problemas mayúsculos que tiene el mundo hoy en día, y que los científicos alertan para que hay que reducir la emisión de los gases, sobre todo del dióxido de carbono, de 2% grados centígrados a 1.5. Habría que disminuirlo. Eso contrasta con algunos que piensan que no hay cambio climático, que siempre ha habido este cambio de clima, y también con aquellos países que se comprometieron a la reducción, pero que hasta ahora no lo hacen. Muy bien, vamos a dar unos minutitos para que ustedes lean y observen el gráfico y puedan marcar las preguntas. Habría que subir un poquito para que pueda verse el autor, quién escribe esto, quién edita esto, ¿no?
un poquito más arriba, ¿no? Porque el texto es largo, es extenso, pero en realidad da información sobre cómo se está controlando esto, pero hay incumplimientos mensuales y anuales, ¿no? Y un poco que se hace de la vista gorda las leyes, ¿no? Las leyes, los acuerdos, las leyes no se cumplen. Vamos a ver un ratito.
Bien, vamos a leer y comentar el texto. Según la ciencia es clara. Es necesario limitar el calentamiento global en la medida de lo posible y con carácter urgente, a pesar de que hay muchos, inclusive investigadores y científicos, que afirman que es algo normal esto de la subida de la temperatura y el cambio climático. Sin embargo, la ciencia dice que hay que limitar las emisiones, sobre todo del dióxido de carbono, de 2 grados centígrados, que está hoy en día, a limitarlo a 1,5 grados centígrados. Y eso es lo que se ha acordado justamente en el evento Acuerdo de París. Y luego la COP, también sobre el cambio climático, que son unos países que en octubre, noviembre del año pasado se han reunido en Brasil. Hay varias COP, que esta vez le tocó a Brasil, 26, 27 y 28. También los efectos del incremento de la temperatura se tendrían que limitar a 1,5 grados centígrados. Si bien es cierto que hay incumplimientos mensuales, esto no significa que no se haya alcanzado el objetivo de la temperatura del Acuerdo de París, porque la forma de medición no depende de los meses ni de los años, sino hay una escala de medición que comienza el año 1850 al 900. Cambios de temperatura global se miden con respecto a la temperatura media de la línea de referencia histórica, que es la época preindustrial, que ocurrió el año 1850 al 900. Un ratito, me están llamando un momentito.
Yo he leído los dos textos, uno de refrigerio de 1 a 2. Volvemos entonces a las 3. Volvemos de 2 a 3. Volvemos de 2 a 3. No vamos a tomar un refrigerio de 1 a 2. ¿No? Ya, muy bien, muy bien. Ahí está. Bueno, ambos textos, texto 1A y 1B, se refieren a la filosofía de la cultura, pero desde dos perspectivas diferentes. Leopoldo Sea cree que lo peculiar después de la invasión a América por los europeos, él cree que lo más característico de la cultura americana es eso, ¿no? Su propia cultura, los valores de su cultura, que tienen el mismo nivel que los valores de la cultura europea. O sea, hay la posibilidad de un diálogo igual a igual, y por lo tanto hay una visión que podría ser conciliatoria entre la visión eurocéntrica y la visión latinoamericana. Y esto se debe a que los americanos tienen su propia peculiaridad, su propia cultura, que es una cultura que debe ser respetada tan igual como la cultura europea, ¿no? Y se trata entonces de reivindicar nuestras tradiciones. O sea, la Unión Europea propone en esto de la filosofía de la cultura una conciliación, ¿no? En cambio, Augusto Salazar Bondi, que es un filósofo peruano sanmarquino, habla sobre la cultura de la dominación y de lo que se trata es de liberarnos de esa cultura de la liberación. Contraste entre dominación y liberación, en el caso de la cultura, que no es otra cosa que un sistema de valores o símbolos de un grupo humano, no deberíamos permitir que los individuos seamos asimilados por otra cultura. Es decir, porque al asimilarnos dejaríamos de tener lo propio para podernos, para tomar lo que no es auténtico, sino lo que es inauténtico. En ese sentido, no puede existir, no es justo que exista la relación de dominación de una nación sobre otra, y en ese sentido lo que buscamos es salir de esa alienación que nos hace inauténticos, y para eso superar los prejuicios, como por ejemplo el uso de la literatura rosa, la telenovela, el arte culto, el arte... Hay una polémica entre el arte culto y el arte popular. Deberíamos apelar a una cultura de liberación y no de dominación. Deberíamos tratar de eliminar la dominación. Y para esto se hace necesario una revolución, ¿no? Que si no puede ser cultural, puede ser de alguna otra forma, ¿no? Ya, hasta ahí eh, la explicación de Salazar. O sea, la diferencia está en que con respecto a la filosofía de la cultura, la filosofía latinoamericana, según Leopoldo Sea, está al mismo nivel de la europea y es posible un diálogo y una conciliación. En cambio, en Augusto Salazar Fondi, la cultura europea, al haberse consolidado como una cultura de la dominación, lo único que nos espera hacer es liberarnos de esa dominación, tratando de afianzar nuestros valores propios, culturales,
es posible con una revolución cultural o de otro tipo, ¿no? Ya. Ahora vamos a leer con la vista para marcar. Bueno, jóvenes, vamos a dar las respuestas conjuntamente con ustedes cuando regresemos del descanso. Ahorita vamos a irnos al refrigerio, pero como ustedes pueden ver, ambos textos son de regular complejidad, ¿no? El primero tiene que ver con la reconciliación y el segundo tiene que ver con la revolución, por así decirlo, ¿no? Ya, pero de todas maneras habría que precisarlo en las preguntas. Vamos a irnos al descanso y a las 12 en punto estamos resolviendo los demás temas, ¿correcto? Yo voy a anotar quiénes han ingresado, que deberían haber entrado, que van a tener que entrar de nuevo, ¿no? Pero está, ¿quiénes son? Muy bien, un poquito más abajo, ya, muy bien. Texto B, un poco más arriba, por favor, para que se vea el texto B, que es de Salazar Bondi. Texto B, ¿está bien? Ya, texto B, muy bien, muy bien. Un ratito. Todo el mundo está viendo, ¿no? Sí, profesor. A ver, profesor. Ya,
Sí, dime, dime. Sí, te escucho. ¿Por qué se ha metido una? Que ahora sí. Centra en el centro para poder explicar. Sí, sí. Ya, entonces habíamos visto que el tema principal que abordan ambos textos, tanto el de Sea, que es mexicano, y Salazar, que es peruano, se trata de la filosofía de la cultura. Entonces es una reflexión sobre la filosofía de la cultura que es abordado desde dos perspectivas distintas, ¿no es cierto? Sea aboga por una reconciliación y Salazar aboga por una revolución. Vamos a la pregunta número 2. Atención. La diferencia de culturas en ambos filósofos radica en una dupla. ¿Cuál es la dupla que de alguna manera utilizan ellos para referirse a las subculturas? En el caso de Salazar, la palabra que usa él es dominación, pero de, en el caso de Sea, él alude a marginación. O sea, la dupla en la pregunta 2 sería marginación-dominación. O sea, en sus libros, Leopoldo Sea alude a la marginación, en cambio, en el texto de Salazar se apela a la dominación. O sea, la dupla sería marginación-dominación, que corresponde a la alternativa de dado, ¿no? Muy bien. La pregunta número 3, el término alienado. Bueno, como ustedes saben, alienado significa extrañamiento o dejar de ser uno mismo para tratar de ser otro. O sea, perder identidad, mejor dicho, el alienado es el que pierde identidad, pretende ser otro en lugar de ser sí mismo. En ese sentido, es sinónimo de extrañamiento, alternativa C. En la pregunta número 4, atención, el texto alude al término eurocéntrico. Esto manifiesta una tendencia, en opinión de Leopoldo Sea, a la marginación. En opinión de Sea, el haber excluido a Britania, por ejemplo, muestra a todas luces marginación, ¿no? Alternativa D de dado. En la pregunta 5, para el texto B, dice, si no se lograra superar la cultura de la dominación, el camino a seguir sería una revolución, ya sea cultural o militar, ¿no? Como en ese tiempo de Salazar Bondi fue militar. Alternativa, respuesta C. Muy bien, ahora sí, subamos a un texto más, el texto 2, relativo a Damaris Goodworth Machen, o más conocida como Lady Machen. ¿Puede subir un poco, colega? Ya, muy bien, ese es el texto 2. Muy bien, estamos en un nuevo texto. Atención, se refiere a la dama inglesa Damaris Goodworth. El Machen es el nombre ya de casada, pero en realidad es conocida como Lady Machen, ¿no? El 18 de enero, nace el 18 de enero del año 1659 y fallece el 20 de abril de 1708, bastante joven, ¿no? O sea, 60, son 48 años, ¿no? Considerada una de las primeras filósofas inglesas, una defensora de las causas feministas, atención, Lady Macham, discípula de John Locke, ¿no? Luchó por el acceso a las mujeres a la educación. Su padre era un reputado profesor de estudios clásicos en la Universidad de Cambridge. Luego
también era de carácter platónico, era uno de los platónicos. Locke compartía alguna tesis. Antes de año 1682, Damaris conocería a Locke a través de un amigo común, Edward Clarke, a quien están dedicados los pensamientos sobre la educación. Pese a los 27 años que le separaban entre Locke y Damaris, mantuvieron una relación personal muy estrecha e intercambiaron varias cartas donde flirteaban el uno con el otro. Y si no hubo nada más entre ellos, se debió probablemente a la prudencia de Locke, propio de los filósofos, la prudencia de Locke, reticente a entablar una relación amorosa con alguien tan joven. A los 26 años, Woodward, o sea, se casaría con Francis Macham, o sea, Woodward era Damaris, se casaría con Francis Macham, y el matrimonio se establecería en una región que se llama Essex, en Inglaterra. El contacto entre Damaris y Locke, sin embargo, no se perdería y se intensificaría cuando los Macham, los esposos, lo acogieron en el año 1691 en su mansión. Para ella, el traslado de Locke fue muy provechoso intelectualmente, pues el filósofo llegó con su biblioteca de más de 2000 volúmenes. Sí, dígame. Lo que le permitió entrar en contacto con Newton y Leibniz, y con el cual se carteó sobre cuestiones de filosofía. Damaris Woodward fue la autora de la primera biografía de Locke. Estamos hablando del John Locke, padre del empirismo moderno y uno de los ideólogos más influyentes sobre el liberalismo moderno. El texto aparece en el libro de Aguilar, 2015, Locke, La mente es una tabula rasa, del año 2015, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tema central? El tema central, atención, considera algunas referencias biográficas principales sobre la vida de Lady Macham, que es esta filósofa británica, la primera, respuesta A, referencias sobre la vida de Lady Macham. Esa sería la respuesta a la pregunta número 1. Atención, pregunta número 2. El término reputado, utilizado en el texto, alude a su padre, de Damaris, que es un ilustre profesor de estudios clásicos en Cambridge. En ese sentido, reputado significa reconocido. No puede ser díscolo, porque díscolo significa que ha perdido la razón, ¿no? Vamos a la pregunta número 3, atención. ¿Qué hubiera sucedido si en el caso particular Damaris y Locke en sus cartas no hubieran flirteado? O sea, no hubieran un poco que tener frases de enamoramiento, algo así, ¿no? O románticas. Hubieran flirteado románticamente. ¿Qué hubiera sucedido si en el caso particular no hubieran flirteado? No hubieran mantenido de repente después una relación personal, ¿no? Hubieran separado, no hubieran seguido siendo amigos de repente. Alternativa A. Se parece mucho a la B, no hubieran llegado a ser amigos. Pudieran haber sido amigos, pero no hubieran mantenido una relación tan personal como fue acogerlo a Locke en los últimos años de su vida para que viva en su mansión, ¿no? Alternativa 3A. En la pregunta número 4 se infiere o se deduce que si la relación no se hubiera mantenido a lo largo del tiempo, posiblemente Locke no hubiera tenido una biógrafa como Damaris, ¿no? Porque se supone que cuando Locke se va a vivir a la mansión de Damaris, ya Damaris lo conoce más
y puede ya hacer su primera biografía, ¿no? Alternativa desde dado. Y la pregunta número 5 es una pregunta también de hipótesis. ¿Qué hubiera sucedido si Locke no hubiera sido acogido por los Mason? O sea, no hubiera vivido sus últimos años en la mansión de los Mason. ¿Qué hubiera sucedido? Posiblemente Damaris no habría tenido contacto con Newton y Leibniz, porque se dice en el texto que a través de su biblioteca tuvo contacto con Newton y Leibniz, ¿no? Posiblemente que no lo hubiera tenido con ambos pensadores. Alternativa de dado. Muy bien, y ahora todo el tiempo del mundo para poder traducir esto de los volcanes, esto de la geografía en Brasil de los volcanes. Vamos a dar unos minutos para que todos ustedes traduzcan la separata. Yo también voy a hacer mi traducción libre. Un momentito. Vamos a leer y traducir. Bien, vamos a traducir, atención. ¿Se escucha? Sí se escucha. Escucha. ¿Se escucha o no? Confirme, por favor. Texto. Sí se escucha, Sí se escucha, Sí se escucha. profesor. ¿No se escucha? Sí se escucha. Sí se escucha, profesor. Sí se escucha. Ya. Ya, muy bien, gracias. De Trindade en Brasil ha fascinado a los científicos durante años, pero el descubrimiento de rocas hechas de restos plásticos
En este remoto refugio de tortugas se está desatando la alarma. El plástico derretido se ha entrelazado con las rocas de la isla ubicada a 1.140 kilómetros, aproximadamente 708 millas del estado suroriental del Espíritu Santo, lo que según los investigadores es evidencia de la creciente influencia humana sobre los ciclos geológicos de la Tierra. Esto es nuevo y aterrador y al mismo tiempo porque la contaminación ha llegado a la geología, dijo Fernanda Avelar Santos, geóloga de la Universidad Federal del Paraná. Santos y su equipo realizaron pruebas químicas para descubrir qué tipo de plásticos hay en las rocas llamadas plastiglomerados, porque están hechas de una mezcla de gránulos sedimentarios y otros desechos unidos por plástico. Identificamos que la contaminación proviene principalmente de las redes de pesca, que son desechos muy comunes en las playas de la isla Trinidad, dijo Santos. Las redes son arrastradas por las corrientes marinas y se acumulan en la playa, y cuando la temperatura aumenta, este plástico se derrite y se incrusta en el material natural de la playa. La isla Trinidad es uno de los lugares de conservación más importantes del mundo para las tortugas verdes o Chelonia midas, a las que llegan miles cada año para desovar. Los únicos habitantes humanos en Trinidad son miembros de la Marina brasileña, que mantiene una base en la vida y que mantiene una base en la isla y protege a las tortugas que anidan. El lugar, atención, el lugar donde encontramos estas muestras de plástico es un área de conservación permanente en Brasil, cerca del lugar donde las tortugas verdes ponen sus huevos. El descubrimiento de plantas pregunta sobre el legado de los humanos en la Tierra. Santos dijo, hablamos mucho sobre el antropoceno, y eso es todo. La contaminación de la basura en el mar y el plástico vertido incorrectamente en los océanos se está convirtiendo en un material geológico preservado en los registros geológicos de la Tierra. Bueno, esa sería la traducción literal, ¿no? Y ahora vamos a las preguntas. Por favor, voy a dar un tiempito para que ustedes pues, marquen las preguntas. Vamos a leer de nuevo y marcar, ¿no? No sé si me han escuchado. Confirmen, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, hay que marcar. Hay que leer y marcar, por favor.
Muy bien. Una vez que hemos leído esta larga traducción sobre la contaminación del plástico, hoy día nos ha tocado también la contaminación de la atmósfera con el dióxido de carbono, que es justamente la causa del cambio climático, ¿no? Y esto lo vamos a explicar un poco más al final. Bien, entonces estamos viendo que aquí de lo que se trata es de ver la forma en cómo las tortugas, este tipo de tortugas no desaparezca. Entonces la pregunta 1, un ratito, la pregunta 1, ¿cuál es el tema central del pasaje? Alude a ver, el tema del texto, el tema central es el asombroso descubrimiento de rocas plásticas, fíjate, en la isla Trinidad. Ya no son propiamente rocas, sino que ya se ha constituido, se ha conformado una roca que tiene entre sus elementos plásticos pegados ahí. La alternativa D de dado, entonces, sería la respuesta, ¿no? La pregunta número 2, atención, el sinónimo, está buscando un sinónimo, el sinónimo contextual de la palabra escombros. La palabra escombros, en este caso el plástico, pues es basura que se arroja, que corresponde al material de las redes, ¿no? De las redes que se arrojan, cuando se envejecen, se dejan en las playas como basura, ¿no? En ese sentido, escombros es basura. Alternativa B de bueno. Alternativa B de bueno. Y la pregunta número 3, ¿es incompatible con el contenido del texto afirmar la masificación del plástico ocurrió solo en el siglo pasado, por lo que no podría haber plásticos con siglos de antigüedad, ¿no? Claro, el plástico se descubrió en el siglo XX, el siglo pasado. Por lo tanto, B de bueno. Las pruebas muestran que los plásticos tienen varios siglos, eso es falso. No puede ser. Lo número 4, se infiere que de lo que afirma el texto, que se menciona al antropoceno como una era geológica en la que el rastro humano preponderante será el plástico. Por lo tanto, los restos plásticos que son nativa de dado. O sea, si hay épocas posteriores y seguimos usando el plástico y botando como basura las redes, va a ocurrir eso, ¿no? Va a ocurrir, esto quedaría atrapado en las capas geológicas. Y en la pregunta número 5, si no hubiera encontrado restos de plástico en las rocas, ¿qué hubiera sucedido? Vamos a ver. Ahí. Ratito. ¿Qué hubiera sucedido? El problema ambiental que producen los plásticos es bien conocido, pero hasta ahora no teníamos ni idea de cómo comportarían estos plásticos en el futuro. Ahora vemos que se fusionan con los desechos marinos y se convierten en rocas. Por lo tanto, la clave está en la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? No, la geología no tendría una preocupación tan alarmante, porque si se convierte en roca y las rocas son estudiadas por la geología, entonces D de dado, ¿no? La alternativa D de dado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, pero yo debo terminar esta locución señalando algunas cosas que hemos hecho distintas de lo que se hace normalmente. En primer lugar, hemos tratado de poner textos que tienen que ver con los estudios culturales,
¿no? Con el pasado de la historia o de la prehistoria en el Perú. Es necesario que para que un país progrese, saber cuáles han sido los defectos del pasado o cuáles han sido los errores del pasado para poder enmendarlos y así no tengamos los mismos problemas, ¿no? Las universidades públicas y privadas en el Perú no atienden a los estudios culturales porque no les interesa, están más por una política de un pragmatismo utilitario y no entienden que hay que tener conciencia histórica, no hay que olvidar la memoria histórica para poder ver y señalar cuáles han sido los defectos en el pasado. Por ejemplo, hoy día se han puesto algunos textos que tienen que ver con lo cultural, sobre todo con el debate cultural, y hemos comprobado pues que en la universidad peruana, sobre todo, y a nivel de la cultura en general en el Perú, no se interesan mucho por los estudios culturales. Los estudios culturales tienen que ver con nuestra identidad en la medida que nuestra cultura es distinta, pero es propia. Tenemos una cultura propia, pero que es distinta. Y no por ser distinta tiene que ser menoscabada, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Tiene que ser relevada. En ese sentido, los textos que hemos puesto tienen que ver con ese propósito, ¿no? De hacer que nuestra cultura sea conocida en el mundo, ¿no? Ya lo hizo en el siglo XVI, ¿no? A partir del año 1610 o 12, cuando el Inca Garcilaso de la Vega publicó los comentarios reales de los incas, su intención también era esa, hacer conocer al mundo las riquezas culturales del Perú. Hoy en día tenemos mucha riqueza cultural, por ejemplo en el Cusco tenemos Machu Picchu, Sacsayhuamán, y tratamos en todo momento de realzarlos para que se muestre cuál es nuestra riqueza cultural, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado también y la preservación de los espacios culturales, de las zonas culturales, ¿no? Que hay que preservar para poder difundir nuestra cultura. Ese ha sido un aspecto muy importante que hemos relevado en este seminario. Otro aspecto importante que hemos relevado ha sido el cambio climático, que es una tarea de todos los humanos hoy en día, tratar de prevenir, de detener el alzamiento de la temperatura, porque el hecho de que tengamos temperaturas altas trae como consecuencias un cambio en las lluvias se hacen más sinuosas, existen más fenómenos como los tifones, los huracanes, y también al llover mucho, los ríos crecen, se acrecientan y hay muchos derrumbes, muchas inundaciones. Las ciudades que viven en la costa también se inundan porque este calor, este deshielo que hay por el cambio climático, por la elevación de la temperatura, hace que las ciudades costeras sean las principales ciudades perjudicadas, ¿no? Con olas y con salida del mar, ¿no? Es importante entonces que hagamos conciencia de que nosotros como civilización vivimos en una época, yo creo que de cambio civilizatorio en cuanto al comportamiento y a la utilización de los bienes y recursos que hay en el mundo, ¿no? No podemos seguir respirando aire con dióxido de carbono, con combustibles que se mueven con combustibles fósiles, o sea, con gasolina, con querosene, con petróleo, que causan esta combustión del dióxido de carbono y que es en consecuencia directa de que cubra una capa donde no puedan salir los rayos solares y eso recalienta la superficie de la Tierra y en eso consiste pues el calentamiento global. Hemos tratado de realzar estos dos aspectos. Uno es la falta de estudios culturales y otro es la falta de interés en combatir el calentamiento global. Otra cosa que quisiera resaltar aquí es que en el debate cultural o en la filosofía cultural, debo decir que la filosofía cultural es una de las últimas disciplinas de la filosofía, todo el mundo sabe,
ya desde los inicios, desde la academia, o desde la pre, o también desde el colegio, que la filosofía, al igual que la ciencia, tiene disciplinas, ¿no? Pero la última disciplina en aparecer ha sido la filosofía cultural. Y en ese sentido, debemos ver que hay un desarrollo filosófico que tiene que ver con la cultura, ¿no? Muchas veces la filosofía, por lo general, ha compartido a libros, textos y a pensadores europeos o de otros continentes, y no hemos sabido valorar nuestra propia cultura, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que el Inca Garcilaso de la Vega, como cronista e historiador, no solamente es un historiador, alguien que tiene que ver con la memoria del pasado, sino que también es un filósofo. No hay que olvidar que los estudios de filosofía cultural tienen que ver con la manera de pensar o representarse el mundo de acuerdo a la propia cultura, ¿no? O sea, cuando un pueblo se desarrolla, cuando una nación se unifica, se debe a la lengua, al lenguaje que usa, y se debe a que esa lengua de alguna manera nos da una visión del mundo que es inédita, que es diferente a la de las otras visiones, ¿no? En ese sentido, ya desde el Inca Garcilaso de la Vega tenemos al primer filósofo, o sea, nosotros tenemos nuestros propios filósofos y no tenemos por qué seguir a filósofos o a pensadores de otros continentes, sino que tenemos que escuchar primero a los nuestros, a los que han pensado como nosotros, ¿cierto? Y esto también es importante, ¿no? Es importante que de alguna manera reivindiquemos el pensamiento, ¿por qué no decirlo? El pensamiento andino, el pensamiento que se da en la selva, en la Amazonía, el pensamiento que se da en las culturas o en las comunidades altoandinas, tienen su visión del mundo que es propia y que debemos de alguna manera también relevar y no tenemos por qué menoscabar, ¿no? Hoy día vivimos en un mundo intercultural donde toda cultura debe ser valorada de acuerdo a su autenticidad y a su valor, y por eso las culturas originarias deben ser reivindicadas, ¿no? Nosotros tenemos, una de las cosas que más ocurre en el Perú, producto de la corrupción, es que las comunidades y las tribus de la Amazonía sufren a diario la perpetración de sus riquezas, ¿no? La contaminación de sus ríos, la expropiación de sus árboles para usarla con fines industriales, y todo esto trae como consecuencia el deterioro de la naturaleza, ¿no? Se hace necesario entonces que esos pueblos, que esas tribus, que esas comunidades luchen y se les reconozca como propietarias para que no tengan que lidiar con los delincuentes que usufructúan esos territorios como si fueran suyos, cuando en realidad están robando y mezquinando y esquilmando la riqueza de los pueblos originarios. Es importante entonces defender los derechos humanos de las comunidades en provincias, de las comunidades altoandinas y de los pueblos de la Amazonía, ¿no? Porque yo he notado, después de mis viajes para dictar estos cursos de filosofía y de habilidad verbal, he notado que la mayoría de los niños y de los jóvenes están ahí en la Amazonía y en la sierra, ¿no? Parece que en la costa solo estamos quedando ancianos, pero la verdadera fuerza de nuestro país está en la selva y en la Amazonía y en la sierra. Por eso debemos integrarnos como país, debemos apuntalar a ser una gran nación, porque tenemos un lenguaje común y una cultura que es propia, y así como tenemos también el derecho de usufructuar o de aprovechar de otras culturas, así también tenemos derecho a que nos respeten por lo propio, por lo auténtico de nuestra cultura, ¿no? De eso se trata. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, porque estamos terminando este seminario con algunas anotaciones que no se habían hecho antes. Estamos de alguna manera priorizando textos de nuestra cultura,
debates en torno a nuestra cultura, tratando de relevar la riqueza que existe en nuestro pasado y en los bienes que hemos heredado, sobre todo, ¿no? Machu Picchu, por ejemplo, es un orgullo y un ejemplo, y no se entiende por qué la gente no puede llegar a Machu Picchu con bien. Hay trenes que se descarrilan, hay entradas que se acaban y no se venden, no se reparten como debe ser, y no sé, hay todo una especie de anarquía con respecto a la utilización de nuestros propios recursos turísticos, que creo que debemos enmendar todo eso. Y esto se debe a la política, ¿no? El próximo año este año ya, es un año político, porque vamos a tener en nuestra tarea y en nuestras manos la capacidad de decidir. Yo sé que ustedes, muchos son postulantes y todavía no tienen la edad de la mayoría de edad, pero ya desde ahora se debe ir formando los nuevos líderes, porque así como decía González Prada, los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. Esto lo decía ya en el siglo XIX, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a esperar, pues, de jóvenes que no se inclinen, no se interesen por lo propio, por lo peruano, ¿no? Y están copiando modas extranjeras, ¿no? Y están viviendo esclavizados y estupidizados a la cajita virtual, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pido que los estudiantes que me van a escuchar en la universidad apaguen sus celulares, ¿no? Porque de lo que importa es aprender a pensar con pensamiento crítico y a cuestionar la realidad en que vivimos, ¿no? La realidad en que vivimos es una etapa increíblemente de cambio civilizatorio. Estamos ante un cambio de civilización. Esto de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial está cambiando la manera de actuar y de obrar de las personas, y nosotros tenemos que ser conscientes y estar muy atentos a que no se quebranten nuestras identidades, a que no se elimine nuestra privacidad, a que siempre nos mantengamos dignos como seres humanos, ¿no? De eso se trata. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algo por aclarar. No creo que estoy hablando demasiado. Todo claro, profesor. Ya, muy bien. ¿Cuál es el texto que más te ha agradado? ¿Cuál es el texto que más te ha interesado para seguir poniendo ese mismo tipo de textos? Ojo que todos los textos, toda la práctica es elaborada por el que habla. Aquí todo es esfuerzo personal. Por eso le digo, ¿no? Si a ustedes tienen algún texto que les ha gustado o que de alguna manera habría que persistir en ello para que la cultura nuestra también se enriquezca, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún texto que les ha agradado? El texto en inglés está muy interesante, el de la contaminación de las rocas. Sí, sí, claro, por supuesto. El gran problema es que cuando se descubrió el plástico, todo el mundo aplaudió porque, claro, el plástico nos es útil o nos ha sido útil, pero nosotros no sabíamos lo contaminante que es el plástico. Lo que más dura, lo que más demora en desaparecer es el plástico, ¿no? Sus ingredientes pues, se coluden con las cosas naturales y causan mucho daño, ¿no? Es importante que las especies como las tortugas no desaparezcan, ¿no? Las tortugas tienen toda especie con vida, mantenerlas implica que nuestra propia vida se va a alargar, ¿no? En cambio, si las especies como las tortugas comienzan a desaparecer, nuestra vida en el planeta tiene menos días, menos tiempo, ¿no? Claro que hay algunos que están pensando en viajar a otro planeta o conquistar, o viajar a Marte ya, pero esos serían solo algunos. No todos vamos a poder irnos a Marte, ¿no? Pero yo creo que no hay que evitar ese tipo de egoísmos y tratar de que aquí en la Tierra mantenernos más tiempo tratando de conservar el planeta, ¿no? Y yo creo que el último texto nos ayuda a comprender y evaluar lo que deberíamos hacer siempre, ¿no?
tratar de ser disciplinados, no arrojar basura, no contaminar las playas. Dicen, me voy de paseo, me voy de camping, y resulta que lo que hacen es dejar todo sucio, todo contaminado, y en realidad de lo que se trata es que hasta las piedras de Machu Picchu y hasta las piedras de Sacsayhuamán merecen respeto, porque a pesar de ser organismos inorgánicos o muertos, sin embargo tienen esa capacidad de recordarnos qué fuimos, qué hemos sido, y también tratar de inmortalizarnos como cultura. Es un hecho, ¿no? De que los incas, por ejemplo, han sido uno de los más grandes pueblos de ingenieros y de arquitectos, porque han hecho obras majestuosas en la hidráulica, con las piedras, han canalizado los ríos, han hecho acueductos increíbles, ¿no? Que con piedra, y la piedra también, aparentemente la piedra no sirve, no, la piedra tiene su respeto, ¿no? En el Cusco, por ejemplo, ya nadie puede marcar las piedras de la calle Hatun Rumilló, ¿no? Y aquel que ensucia o pinta las piedras es apresado, ¿no? Y castigado. ¿Por qué? Porque las piedras también tienen un valor, ¿no? Todo lo que pueda ser digno de cultura. Y no, en el texto último nos ha hecho saber de que las piedras también pueden juntarse con el plástico y contaminar el mundo, y eso tenemos que evitarlo, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a la polémica entre Leopoldo Sea y Salazar Gondi? Profesor, ¿tendría algunos tips para poder entender mejor los textos filosóficos? Porque a veces como que es un poco complicado comprenderlos. Bueno, en primer lugar, ver si el escritor o el filósofo escribe en español, ¿no? En este caso, Leopoldo Sea es mexicano y Salazar Gondi es peruano. Entonces, ahí con respecto a la traducción, o sea, con respecto a la forma de pensar con el propio lenguaje español, no habría problema, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, tanto Salazar y Leopoldo Sea utilizan categorías europeas, ¿no? Por ejemplo, la palabra alienación es un término propio de la filosofía alemana europea, ¿no? O sea, a pesar de que ellos proponen una liberación de esas culturas y a pensar por cuenta propia, sin embargo, todavía usan categorías europeas, ¿no? Como por ejemplo el término alienación, como el término marginación, ¿no? Muchos términos que usa el pensamiento son de carácter europeo, ¿no? Habría que ver cómo expresamos nuestra propia realidad apelando a nuestra propia idiosincrasia, ¿no? O sea, por ejemplo, la palabra filosofía no existe en el quechua. O sea, alguien podría decir, ¿los incas tuvieron filosofía? No existe la palabra filosofía en quechua. Ahora, lo que más se parece, lo que más se acerca a filosofía es yachay, que significa saber, ¿no? Y el yachayhuasi sería la casa del saber. Ahora, yo no sé si saber es sinónimo de filosofía, ¿no? Porque Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Es de la filosofía del saber, del no saber. O sea, podríamos hablar de que los incas pensaban, reflexionaban sobre su mundo, pero en sentido estricto no es filosofía, sino es una especie de cosmovisión del mundo. Yo no podría aventurarme a decir que la filosofía surge en Machu Picchu o en el Cusco o en Sacsayhuamán, porque ellos no usaban esa terminología. Pero esto no quiere decir que por no usar la filosofía, la palabra, la voz, eso no significa que los incas no hayan pensado, reflexionado, ¿no? O sea, si la filosofía implica no solamente saber, sino pensar, porque saber también saben los científicos. Cualquier persona puede saber, pero aprender a pensar es otra cosa. Entonces, ahí creo que hay que, cuando tú tengas un texto filosófico, habría que preguntarse
qué pensamiento nos quiere transmitir el autor de ese texto, ¿no? O sea, tratar de estar libre de prejuicios, libres de condicionantes mentales y tratar de ver en su propia lengua, ¿no? Si el autor es francés, alemán, español, o si es andino, ¿no? ¿Por qué no? Los filósofos andinos, hay también hoy en día una filosofía andina, ¿no? Yo no sé si en algo he respondido la pregunta a la señorita. Es difícil tu pregunta porque, claro, evidentemente, ¿por qué se hace tan difícil entender a los textos filosóficos? A mí me parece que entender al mundo siempre es complicado, siempre es complejo porque el mundo no es algo simple de comprender, no es algo complejo, pero el problema con los filósofos es que no quieren ser pedagogos, o sea, no quieren hacernos entender lo complejo como lo simple, ¿no? Sino que simplemente ellos tratan de traducir desde su propia visión, utilizando el lenguaje que les es propio y no tratan de ver esta cuestión pedagógica. Creo que habría que empezar por ahí, ¿no? Ser filósofo no significa ser complicado, pues. ¿No? Hay que ser claro, más bien, y aprender a explicar siempre los términos, ¿no? Con claridad y precisión. Por ejemplo, hay un filósofo español que yo te recomendaría leer, José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset escribe textos de filosofía, pero son muy, muy amenos. Para la señorita que preguntó sobre la filosofía. José Ortega y Gasset. Muy bien, siendo las 3:01, les agradezco mucho su participación en este seminario y espero que no sea el último. Y vamos a aprender con cuestiones culturales mucho más a pensar las cosas por nuestra propia cuenta. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana.